Bien, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, Sí, doctor. Muy bien. Hicieron la clase de pancreatitis con el doctor José Cabala, ¿cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Bueno, la clase actual es un complemento de la clase de pancreatitis, lógicamente. Si bien es cierto, la pancreatitis puede ser un cuadro muy grave al inicio, ya han visto ustedes. Mayormente la autodigestión del páncreas, que es lo que ha condicionado la pancreatitis aguda. Esto ya lo han hecho, el conducto nada más como un recuerdo, su relación con el duodeno, que es muy importante para entender también las complicaciones, y la relación íntima con el conducto biliar, ¿no? Que es una evidencia de lo que sucede dentro de las complicaciones también. Ya saben ustedes, ya les han dicho, ¿no?, que aparte del origen biliar, es decir, por cálculos en el colédoco, hay otras causas de pancreatitis, entre ellas el alcoholismo y causas de traumatismo abdominal cerrado y en otros casos también por algunas sustancias extrañas. Y dentro de lo que significa la hipertrigliceridemia, por ejemplo, que es un factor no tan frecuente, pero que sí usualmente en pacientes que no tienen litiasis biliar y sin embargo hacen pancreatitis, ¿no? Siempre hay que estudiar los triglicéridos, pero dentro de todo esto el alcohol es uno de los más importantes. Dentro de todas las causas que han evaluado, básicamente hay bastantes causas de pancreatitis aguda. La acción directa del alcohol, justamente estábamos participando de un curso de investigación y nuestro planteamiento de un trabajo de tesis fue la relación entre el alcohol, pancreatitis aguda y mortalidad. Una endoscopía donde se está colocando un stent, donde también se está retirando cálculos del conducto biliar. Allá por los años 1982 hubo un congreso en Sheraton en Lima del manejo de las pancreatitis aguda y las complicaciones, ¿no? Y aparecieron algunos trabajos dentro de lo que es endoscopía y que pretendieron ser la panacea y la solución del problema de las pancreatitis. Pero luego de algunos fracasos, digamos muchos fracasos en algunos trabajos replicados, se determinó que al páncreas, cuando hay pancreatitis aguda, no se le toca. Es el concepto que ustedes deben entender siempre. Un personaje que admiramos mucho cuando vino por aquí, por Arequipa, vino con la selección brasileña de fútbol, el famoso Adriano, a la izquierda arriba, y muy superdotado para el fútbol. Pero lo que ustedes están viendo acabó con su carrera futbolística y personal también, ¿no? Bien, el desequilibrio propio de la pancreatitis y demás. Y dentro de lo que es la anatomía patológica, el compromiso del páncreas, que a medida que sea más evidente, más marcado, pues va a significar mayor probabilidad de complicación también. Dentro de los síntomas ya han revisado ustedes el dolor, fiebre, ictericia, el dolor que suele ser intenso, ubicado en la zona del epigastrio y irradiado hacia la parte dorsal. El paciente viene así. Muchas veces el paciente viene compensado, en otros casos viene algo descompensado, con taquicardia, taquipnea. Y el dolor, que usualmente suele ser muy intenso, ¿no? Uno de los signos más frecuentes es el vómito, muy frecuente y casi se hace
irreversible porque se le coloca medicación para el vómito y el paciente sigue vomitando. Los exámenes de laboratorio que a ustedes los han hecho muy bien, amilasa, lipasa, calcio, etcétera, gases arteriales, PCR, y dentro de los estudios por imágenes, la radiología, la ecografía, la tomografía y la colangiopancreatografía retrógrada CEPE. Lo han revisado, lógicamente, por eso vamos a avanzar. El diagnóstico diferencial, lógicamente que también lo han hecho, úlcera péptica perforada, patología biliar aguda, infarto mesentérico, un hilo mecánico, peritonitis, por perforación gástrica, intestinal, etc. Y el infarto de miocardio dentro de las causas médicas, pero de problema de corazón, que también puede simular una pancreatitis aguda. Los criterios de Ransom los ponemos porque son de importancia para determinar, aparte de la mortalidad, nos va a permitir ver que los pacientes que tienen mayor valoración en los criterios de Ransom van a ser los que se van a complicar más. Y lógicamente los que van a tener complicaciones. Y los que van a tener lógicamente mortalidad. Solamente referir, ¿no?, que si un Ransom de mayor de 6 tiene un 91% de probabilidad de mortalidad. Es decir, son casos muy graves. Los criterios de Ransom, que ustedes ya los han evaluado muy bien. Y lo que tendríamos que mencionar aquí serían las características clínicas de la pancreatitis aguda grave, porque dentro de lo que es la estadística de las pancreatitis, el 90% de los casos de pancreatitis aguda son leves. Y la forma grave y muy grave solamente son un 10%, ¿no? Y ese 10% son los que pueden tener estas características. Insuficiencia orgánica, un shock séptico, una insuficiencia respiratoria pulmonar, una insuficiencia renal también, en algunos casos hemorragia digestiva, y ya un poco más tardíamente zonas de necrosis, absceso, la formación de pseudoquistes, que como se dice están en relación con los criterios de Ransom de mayor valoración y también los criterios de Apache. Y entre los criterios radiológicos, los criterios de Baltasar, la tomografía dinámica contrastada y la resonancia magnética. Entre los estudios de laboratorio que ustedes los han evaluado también, tenemos varios, pero entre los que más utilizamos en nuestro hospital es la proteína C reactiva. Según la tomografía, ya lo han dicho también criterios de Baltasar, páncreas normal, engrosado, con una sola acumulación o múltiples acumulaciones, lo que le da una puntuación de ABCDE o en escala numérica 0, 1, 2, 3, 4. Y el grado de necrosis, que lógicamente va a guardar relación también con las complicaciones. Es decir, que si un Baltasar nos va a permitir que haya evaluación de mayor porcentaje de necrosis, va a ser un paciente que va a estar más complicado. Y también tiene un criterio de evaluación, lógicamente, ¿no? Más de 6, grave, que es la que nos lleva a sospechar las complicaciones de la pancreatitis. Ya vimos los indicadores de necrosis laboratoriales. Los criterios de diagnóstico, que también ya los han evaluado ustedes. Simplemente podríamos decir aquí que debemos tener en cuenta cuando hagamos el diagnóstico de pancreatitis, protocolizar el algoritmo en relación a las pancreatitis graves y muy graves, es decir, los criterios de gravedad. Y todo paciente pues con pancreatitis siempre es monitorizado, ¿no?
A veces inicialmente el paciente no viene tan descompensado y se descompensa rápidamente al paso de las horas. Como hay pacientes que también vienen ya complicados desde el inicio, vienen desde sus domicilios, con todos los criterios que hemos visto, ¿no?, para la gravedad. Tratamiento médico, que ya lo han hecho también, básicamente al inicio reposo gástrico, nada por boca, nutrición parenteral, que luego puede ser enteral, antibióticos, sí o no, depende del paciente, de la escuela también, y manejo del dolor, sí, más bien, ¿no?, porque el paciente viene con mucho dolor, mucha náusea, vómito, hay que dar medicación para el vómito, lógicamente. Y llegaremos a las complicaciones propiamente dichas. Estas complicaciones se pueden establecer dependiendo del el parámetro que se tiene, que pueden ser complicaciones médicas o clínicas, pueden ser complicaciones quirúrgicas propiamente dichas. Y lógicamente para ello nos valemos de los criterios clínicos, laboratoriales y radiológicos que ya hemos mencionado. Pueden ser complicaciones sistémicas y pueden ser complicaciones locales. Ya hemos dicho las sistémicas, ¿no?, desde el paciente que viene con falla multiorgánica, paciente que viene chocado, lógicamente, con insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, etcétera, y las complicaciones locales propias a nivel del páncreas. Y dentro de estas complicaciones también vamos a tener complicaciones en el tiempo de la primera fase, de la fase intermedia y de una fase tardía. Algunas se interponen o se superponen de acuerdo al tipo de paciente y a la gravedad del cuadro, pero más o menos se podría catalogar de acuerdo al tiempo para sospechar que en determinado paciente va a haber complicaciones de determinado tipo. Ya dijimos en la primera fase las complicaciones de tipo médico, complicaciones cardiovasculares, pleuropulmonares, las metabólicas, renales que hemos descrito, trastornos de coagulación también que puede haber, hemorragia digestiva, trastornos gástricos y en algunos pacientes problemas de psicosis, ¿no? El paciente viene medio excitado y demás. Y el tiempo que se considera para esta primera fase es de 1 a 4 días. Puede haber ciertas variantes, como habíamos dicho. Aquí una imagen de un inicio de necrosis de una zona del páncreas. Una necrosis, una pancreatitis necrosante. Antiguamente había una clasificación entre las pancreatitis, lo que se llamaba la aguda y la necrohemorrágica y la necrosante propiamente. Y en algunas formas de la necrohemorrágica, en las cuales coincidía pues una forma de necrosis del páncreas con formas de hemorragia también que se encontraban en la cavidad, ¿no? Por eso se les llamaba necrohemorrágicas, que no era otra cosa de la manifestación del compromiso vascular a nivel del páncreas mismo. Las complicaciones a nivel de la fase intermedia, el día 5 hasta la segunda semana, entre las cuales ya pueden haberse algunas presentaciones como las correcciones pancreáticas y peripancreáticas, que son muy bien diagnosticadas con la tomografía, como ustedes han visto. El criterio valioso de una tomografía que les ha hecho el doctor Cabala es no al inicio, sino a partir del tercer o cuarto día, que recién nos va a dar un parámetro para hacerle una evaluación y una puntuación. Pero pueden haber otras formas de presentación como la necrosis pancreática estéril, la necrosis pancreática que hace infecta, zona de trombosis y la obstrucción duodenal y la obstrucción biliar, que se pueden presentar también en esta fase o también en la fase tardía. Y ya más propiamente en la fase tardía, a partir de la segunda semana para adelante, el absceso pancreático, el pseudoquiste verdadero, bueno, pseudoquiste propiamente, ¿no?,
o sea, no es un quiste verdadero. Una hemorragia retroperitoneal, las fístulas gastrointestinales y las fístulas pancreáticas. Sin embargo, como ustedes han visto muy bien, hay signos, por ejemplo, cuando una hemorragia, en un caso de una pancreatitis grave, se hace a nivel del retroperitoneo, esta hemorragia puede ser manifestada a nivel de los flancos, incluso llegar a la zona umbilical, ¿no? Turner, ¿no? Cullen, que básicamente son signos de gravedad en inicio. Y al respecto les podría decir que alguna vez me llamaron a ver a una paciente que era mi paciente por otras causas, pero esta vez me llamaron por un problema de dolor intenso. Me dijeron que la paciente no podía moverse ni para ir al consultorio, voy y la veo. Y lo primero que me llamó la atención al destaparla era que había una equimosis periumbilical y en el flanco izquierdo. Fue mirar eso y decir, me la llevo urgente al hospital. Pedimos un automóvil de un vecino, que era un automóvil algo grande, y la trasladamos de inmediato al hospital, ¿no? Pero un signo de gravedad tremendo. Bien. Y entre las complicaciones que propiamente vamos a ir describiendo, ya las médicas básicamente ya las han discutido probablemente ya con el doctor Cabala, pero dentro de las complicaciones que también nos interesan son las complicaciones quirúrgicas. Entre ellos el absceso pancreático, la obstrucción del colédoco, la obstrucción duodenal, las fístulas pancreáticas, las ascitis que pueden ir o no acompañadas de derrames pleurales y trombosis esplénica. Y como un parámetro, un punto aparte que es de mucha importancia, los pseudoquistes pancreáticos. Complicaciones potenciales, ya hemos dicho que van en relación también entre causas médicas y quirúrgicas, la hipovolemia por un problema de una hemorragia digestiva, la necrosis pancreática que puede presentarse ya como problema de una pancreatitis grave o muy grave con una necrosis propia de la glándula y también que abarca hacia la zona periférica del páncreas y que en el Baltasar se ve específicamente, ¿no? Una necrosis extrapancreática. Un síndrome de respiratorio agudo de distrés, una insuficiencia renal, un hilo adinámico en este caso, un hilo funcional propio de del mismo secuestro de líquidos y el proceso inflamatorio. Como les habíamos mencionado en las prácticas, al páncreas, a la pancreatitis aguda se le cataloga como una gran quemadura interna. Hay un gran secuestro de líquidos. Por ello se llega a un shock circulatorio hipovolémico, muchas veces también, aparte del problema séptico. Es decir, había una sumatoria de un shock séptico y un shock de tipo circulatorio en los problemas de pancreatitis aguda, grave, muy grave. El absceso pancreático, llamado también sepsis pancreática, se presenta con una frecuencia de hasta el 5% y va en relación, como habíamos dicho ya, con los criterios de Ransom, Baltasar, Apache, etc., con una valoración alta. Y en estos casos, la infección secundaria del tejido pancreático, peripancreático, que se pueden evaluar muy bien con la tomografía y Baltasar, de acuerdo a la BCDE, y que también puede deberse a infección en otros focos. El tejido pancreático no se va a infectar muchas veces solamente por el problema de la pancreatitis. En esos casos es la necrosis aséptica o no infectada, pero en otros casos sí el páncreas se infecta, sea por problema de vecindad o sea por problema hematógeno de otro foco, y se establece la llamada sepsis pancreática, que va evolucionando y rápidamente, no demora mucho. Muchas veces el paciente de un día a otro, en 24 horas, ya
producido el problema infeccioso secundario o primario, se presentan los cuadros de una infección muy grave, un absceso pancreático. La infección suele ser polimicrobiana en la mayoría de los casos, pero como siempre el E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Enterococo, etc., incluso anaerobios y hasta pseudomonas pueden localizarse en los problemas de absceso pancreático. El diagnóstico se suele hacer entre la segunda y la tercera semana. Muchas veces el paciente está evolucionando bien, más o menos bien, en reposo gástrico, con nutrición o bien con hidratación, y bruscamente el paciente se descompensa. Muchas veces hemos recibido llamadas, el paciente estuvo bien en la tarde, de repente estos pacientes están en medicina o gastro, ¿no? Generalmente en medicina, y nos consultan pues porque el paciente sufre un rápido deterioro. Le hacen su tomografía y se encuentran pues un Baltasar DOE. Y, lógicamente el planteamiento es, la solución es quirúrgica, con mucho riesgo lógicamente, ¿no? Antiguamente el paciente que venía con pancreatitis, ya les habrá dicho el doctor Cabala, el paciente se operaba de inmediato. Y esto era parámetro de una alta mortalidad. La mortalidad por pancreatitis era alta, ¿no? Básicamente. Luego los criterios de Atlanta y se fue modificando esto y lógicamente después ya se determinó el viejo concepto, ya no tan viejo, pero que sí se dice, no, el páncreas, en caso de pancreatitis aguda no se le toca, manejo médico, solo se le toca si hay complicaciones. Entre los análisis, bueno, entre la clínica va a ver el paciente porque rápidamente se deteriora, ¿no? Como les he mencionado, empieza a hacer picos febriles altos, distensión abdominal y a veces ocasionalmente el abdomen se pone duro, medio peritoneal. Y entre los análisis hay leucocitosis, una hiperamilasemia que estaba bajando y que de repente se eleva nuevamente y se hace persistente. Y en la radiografía podemos encontrar el signo de la burbuja de jabón, es decir, que es propio de un hilio localizado a la zona de la tercera, cuarta porción del duodeno. Esto en el 15% de los pacientes. Y en la ecografía, que ayuda, no tanto, pero sí va a determinar que hay un edema pancreático y líquido peripancreático. Y en la tomografía ya habíamos dicho, ¿no? Las burbujas gaseosas, líquido peripancreático, necrosis, puede ser una o varias localizaciones de abscesos. Y esto va a estar, lógicamente, ya habíamos dicho, en relación a la gravedad inicial. A mayor gravedad del paciente, criterios de Ransom, Apache, IMRI, etc., va a haber mayor posibilidad de que el paciente haga sepsis o absceso pancreático. Diagnóstico diferencial ya dijimos con el flemón peripancreático, que es básicamente una formación inflamatoria, pero que no está infectada. A veces al hacer una tomografía encontramos una zona de inflamación en el páncreas, pero no hay cavidades, no hay abscesos, ¿no? Pero sí hay sintomatología, un poco de dolor, lógicamente aumento del volumen del abdomen, etc. El asunto es que aquí no hay infección y muchas veces esto simplemente se observan, no se operan. Pero en el caso de las absceso pancreático o sepsis pancreática, el tratamiento que al inicio es médico, compensar rápidamente al paciente, iniciar antibióticos en asociación de amplio espectro, entre otros los penenes, el meropenem y imipenem, que son los que más se utilizan, en asociación con clindamicina o metronidazol. Y finalmente, preparado el paciente, pero rápidamente, si es que hay algo de anemia o una hemoglobina baja, pues hay que pasarle sangre, y mientras se le va pasando la sangre ya se va preparando el paciente para la cirugía. Cuando entramos a la cirugía, como ustedes entenderán,
La cirugía es abierta y hay que hacer un tratamiento de desviamiento propiamente de toda la zona necrótica o necrosada del páncreas, que se utiliza la técnica de digitoclaxia, es decir, con los dedos se va haciendo el desbridamiento, no con bisturí, sino lo que el dedo ya con experiencia de un cirujano de experiencia va encontrando y va liberando y esto lo complementa con una buena liberación a bisturí y electrobisturí, ¿no? Debridar lo más posible, lavar lo más posible y dejar drenajes aspirativos, que normalmente son 4, uno a cada lado, como les habrá dicho el doctor Cabala, 2 para irrigación y 2 para drenaje. Puede ser una sonda Nelaton 14 o 12, la 14 o 16 más nos gusta, y también drenajes tubulares, que pueden ser de drenajes torácicos, curvos o rectos, 30 French o más, para que pueda recibir el líquido de lavado, ¿no? Y sobre esto del lavado, antes esperábamos que el paciente pasara 1 o 2 días, pero en los últimos casos hemos manejado el drenaje inclusive desde el postoperatorio inmediato. Colocábamos el drenaje y un drenaje aspirativo con bombas de aspiración para permitir una movilización del tejido que siempre va necrosando. Nuevos focos de necrosis que se pueden, con el lavado, puede ir saliendo, ¿no? Hemos tenido buena experiencia en este aspecto haciendo ese tipo de manejo. Con el manejo que no hemos tenido buena experiencia es que intentando hacer este lavado no una, sino había que operar al paciente 2 o 3 veces, dejábamos el abdomen abierto colocando una bolsa de Bogotá, que como ustedes saben es un material de silicona, básicamente siliconado, que se coloca en la pared dejando la herida abierta y se cose simplemente los bordes a la bolsa. Pero en los últimos casos que habíamos tenido utilizando esta bolsa de Bogotá, tuvimos mayor mortalidad, por la cual decidimos no usarla, y lo que sí usamos la laparotomía con cierre de la pared, pero dejando drenajes adecuados. Bien, como habíamos dicho, no pueden haber drenajes únicos o múltiples. Más frecuentes son los drenajes múltiples, lógicamente. Aquí una zona de absceso en esa tomografía, en una peripancreatitis que también se observa bien, igual una zona de absceso en la zona de cabeza, cuerpo del páncreas. El páncreas muy edematizado, pero además de ello, donde señala la flecha, una peripancreatitis, básicamente ya formándose una forma de un absceso, ¿no? En este caso, el absceso ya es mayor, queda poco páncreas, entre comillas, sano. La gran mayoría está comprometida y se está abscesando. Saber si es un absceso o es un pseudoquiste. Ahí va la disyuntiva, pero básicamente el contenido, que en el pseudoquiste es más líquido claro y más crónico, si podemos decirle, o sea, se presenta posterior a una pancreatitis aguda. En cambio, el absceso es más inicial, podríamos llamar. Y también el contenido, ¿no? Básicamente cuando hay pus es fácilmente detectable por densidad, medición de densidad donde señala la flecha, que es pus y no líquido, básicamente. De igual manera, en este caso también hay 2 formaciones de absceso, ¿eh? Básicamente en lo que es cabeza, cuerpo y parte de cola. De igual manera, formaciones pequeñas, pero son varias. Esta es una colangiografía, ¿no? Intraoperatoria con Quero, puede ser posoperatoria también,
donde se visualiza un conducto colédoco que va a desembocar al duodeno. Paciente operado de pancreatitis con una incisión llamada en boca de horno, es decir, subcostal bilateral, y que hizo posteriormente pues una gran ventración, ¿no? Una endoscopía colocando un pigtail, o sea, una prótesis allí, una canastilla para facilitar el drenaje, ¿no? Pero no es al inicio. Bien. La obstrucción del colédoco es un fenómeno que se presenta por compromiso también de la pancreatitis cuando ésta se presenta a nivel de la cabeza del páncreas. Básicamente, la obstrucción se va a producir porque las paredes del mismo colédoco se van a comprometer, al igual que cuando vamos a ver luego en la obstrucción duodenal, y como el colédoco intrapancreático es el más distal, lógicamente por la fibrosis, inflamación propiamente secundaria a la misma pancreatitis, va a producirse una obstrucción. ¿Y con qué frecuencia se presenta? Se dice que hasta el 30% de los pacientes, cuando la pancreatitis es a nivel de la cabeza, podrían presentar esta complicación. Dentro del punto de vista clínico, esta va a ser variable, ¿no? Puede haber casos asintomáticos en los cuales no hay mucho compromiso, pero hay un buen tránsito biliar de la bilis, y que solamente al hacer el control de fosfatasa alcalina se va a encontrar elevada, al igual que las bilirrubinas, transaminasa, es decir, del hepatograma. En algunos casos podrían haber descensos e incrementos de estas enzimas hepáticas. Puede haber dolor con o sin ictericia, y ocasionalmente por el mismo compromiso de obstrucción del colédoco puede asociarse una colangitis, y que se dice que puede ser por bacilos gram negativos también, ¿no? El diagnóstico diferencial, lógicamente, en un paciente, bueno, si hay el antecedente de que ha tenido pancreatitis, pues no va a haber mucha diferencia, pero si es un cuadro de un dolor abdominal que no tuvo mucha repercusión, pero que sí se presenta estos síntomas, dolor, ictericia, etcétera, se puede confundir con una afección hepatocelular propiamente, una hepatitis de diferente causa, una litiasis biliar, coledociana propiamente, o también un tumor, un cáncer periampular. El protocolo será el estudio de preferencia no invasivo del árbol biliar, ¿no? Ecografía, tomografía y los estudios invasivos, endoscopía retrógrada endoscópica o la percutánea, que es la CPTH, ¿no? Punción percutánea. El tratamiento será lógicamente quirúrgico, hacer una descompresión biliar por encima del sitio de la obstrucción y hacer una colédoco-duodenostomía, que es la más simple de realizar, pero no es la mejor, y de preferencia la colédoco-yeyunostomía en Iderux. Ocasionalmente también podría utilizarse o hacerse una pancreatio-yeyunostomía laterolateral. En casos de que los conductos pancreáticos estén muy dilatados. Si no se opera este paciente por el problema de la obstrucción, el paciente va a evolucionar a una cirrosis biliar y con frecuencia problemas de colangitis y una ictericia persistente. Una CEPRE, donde se ve un árbol biliar muy delgado, básicamente, ¿no? El coduodeno y el árbol biliar con algunos puntos de obstrucción, básicamente. Aquí al contrario está muy dilatado, ¿no?
También la endoscopía, acá hay una obstrucción en la parte distal. La obstrucción duodenal, que también habíamos mencionado, puede ser propio del mismo proceso inflamatorio del páncreas. Se presenta con una frecuencia hasta el 25%. Y en los cuadros crónicos, pancreatitis crónica, hasta en el 15%. Y en otros casos también podría presentarse por los pseudoquistes pancreáticos, cuando el quiste se localiza lógicamente en la zona de la cabeza del páncreas. Y la inclusión en el proceso inflamatorio con la reacción inflamatoria es la que sería la explicación a la obstrucción duodenal que se presenta. Como va a ser una obstrucción intestinal alta, se va a manifestar en forma de náuseas, vómitos, dolor abdominal superior y pérdida de peso. En ocasiones puede mejorar, pero en ocasiones vuelve a desmejorar y tiene episodios transitorios de mejoría y desmejoría. En la radiografía, una radiografía gastroduodenal con contraste, si fuera doble contraste mejor, va a permitir determinar las zonas de estenosis. Y complementar esto con endoscopía, tomografía, para hacer más fácil el diagnóstico. El tratamiento, que al inicio es médico, lógicamente sonda nasogástrica y demás, intentando revertir el proceso inflamatorio propiamente, ocasionalmente puede ser eficaz y puede ser hasta por 3 o 4 semanas. Pero si no hay mejoría y el proceso sigue, la alternativa es el tratamiento quirúrgico, que sería la solución definitiva también al problema de obstrucción duodenal. ¿Cuál se prefiere de excelencia? La gastroyeyunostomía con vagotomía o la triple derivación también, ¿no? Una Whipple, que no es por causa de cáncer, sino por problema de una obstrucción duodenal. Las fístulas pancreáticas son otra de las complicaciones que se presentan cuando el problema de la pancreatitis o en algún caso de traumatismo también, por ejemplo, se establece una fístula, es decir, una comunicación entre el conducto pancreático y que puede llegar a cualquier lugar de la cavidad abdominal, pues puede ser incluso hasta el nivel de la pleura, ¿no? O puede unirse a alguna víscera, algún asa intestinal también. Las fístulas posoperatorias que básicamente se establecen, como les mencioné hace un momento, cuando tenemos una pancreatitis con absceso pancreático y dejamos drenes, les había dicho 2 delgados y 2 gruesos hacia cada flanco, vamos a tener que en esos lugares donde dejamos los drenes se van a establecer las fístulas pancreático-cutáneas. Sale al comienzo algo de secreción hemática, luego sale un poco de secreción serosa y luego va saliendo una secreción serosa media lechosa, que nos indicará que esta fístula tiene comunicación con conducto pancreático, ¿no? De igual manera, se establecen, como les dije, las fístulas pancreatoentéricas, que nacen en los abscesos o pseudoquistes y que se comunican a una asa delgada o gruesa, puede ser al estómago, a las vías biliares, al duodeno. Realmente su frecuencia no es muy alta, ¿no? Clínicamente hay que determinar si es absceso o es una fístula. Y el tratamiento será quirúrgico en los casos que haya concordancia con un absceso, el drenaje del absceso, una colostomía proximal, si es que hay comunicación al colon, por ejemplo, o si hay comunicación al intestino, hacer una ostomía intestinal, ¿no? Ilio o yeyunostomía. El tratamiento médico se hace complementario con nutrición parenteral total y el control de la sepsis y de la hemorragia, en casos que se presente asociada. A veces
La fístula, cuando se derrama a la cavidad propiamente dicha, o sea, el peritoneo, va a dar lugar a formas de ascitis, y que se le llama justamente ascitis pancreática, que también puede ir hacia la zona del pulmón, hacia la zona pleural, y que se le llama también derrames pleurales crónicos, o dependiendo del tipo de pancreatitis, y que se llaman como ascitis pancreática o derrame pleural pancreático. La ascitis pancreática puede estar sola o en asociación al derrame pleural también. Puede ir uno o pueden ir los dos. Y también ocasionalmente se presenta el pseudoquiste asociado. Frecuencia de presentación de estas patologías, 35%. La ruptura del conducto pancreático principal es la explicación a esta patología, a esta complicación, que lógicamente el conducto roto va a permitir que el contenido se derrame a la cavidad o bien hacia la zona pleural. Ocasionalmente también el mismo derrame pleural es secundario al proceso inflamatorio. Si la filtración es bloqueada, no se compromete el conducto, se puede dar lugar a un pseudoquiste. Y este también es un cuadro crónico y que se presenta en un paciente con pancreatitis, pero en una etapa más tardía, y que el diagnóstico se puede hacer incluso cuando el paciente ya salió de alta y que regresa porque nuevamente presenta dolor y nuevamente presenta algo de dificultad a la alimentación y con cierto grado de obstrucción. Lo que hay que determinar si es que esta obstrucción es parcial o si es completa, básicamente. Y el pseudoquiste puede ser también tener algún grado de filtración, por lo cual puede ir creciendo. Ocasionalmente este pseudoquiste puede irse resorbiendo o resorbiendo de tal manera que se va achicando. En una serie de estudios que hicimos nosotros en el hospital, determinamos que un 50% de los casos de pseudoquistes pancreáticos se regresionaban espontáneamente, simplemente con dieta y alguna medicación muy, muy simple, ¿no? A base de prazoles y demás. La secreción, cuando va hacia la zona peritoneal, la va a irritar lógicamente por el contenido de amilasa y pasa que pueda tener, y puede haber complicación hacia la cara anterior del peritoneo. Si es hacia el espacio retroperitoneal, puede llegar a la pleura mediastinal y dan algunos derrames masivos y recidivantes. El diagnóstico, rayos X, endoscopía errónea endoscópica, colangiografía intraoperatoria o postmortem. Y en esto se ha visto que esta complicación se da mayormente en pacientes que tienen el hábito de alcohol, en el 82%, y en algunos casos de traumatismos o poscirugía. Desde el punto de vista clínico pueden ser en cierta forma sintomáticos o puede haber un aumento progresivo del volumen abdominal con cierta dificultad respiratoria, es decir, disnea, y un dolor torácico que puede ser leve o aumentado. Cuando hay una ascitis, el nivel de amilasa, que suele ser alto, y una albúmina mayor a 3 gramos por 100 mililitros, se suele acompañar con hiperamilasemia e hipoalbuminemia. El tratamiento inicial médico, sonda nasogástrica, lo que habíamos dicho para las pancreatitis, atropina, somatostatina, nutrición enteral o parenteral, que muchas veces es curativo. En algunos casos es factible utilizar paracentesis o toracocentesis para hacer el drenaje. Y el tratamiento quirúrgico previa tomografía o endoscopía retroendoscópica
será una pancreatografía operatoria con anastomosis entre el orificio pancreático y una adenina rux. El drenaje interno, porque el drenaje externo y el drenaje hacia la piel nada más, muchas veces se complica. Entonces, el ideal es hacer un drenaje interno. Una corrección, una pancreatitis grave con una corrección a nivel de la cabeza. La trombosis de la vena esplénica, que no es muy frecuente, pero sí se suele presentar en algunos casos, sobre todo por un problema mecánico, de daño intrínseco a la íntima venosa, o puede ser secundario a un proceso inflamatorio también, ¿no? Por compresión extrínseca, por edema, infiltración o fibrosis en el caso de la pancreatitis crónica. En estos casos hay una éstasis sanguínea con zonas de trombosis. Y en la clínica vamos a tener al final un paciente con una hipertensión portal focalizada izquierda, y que si persiste se va a desencadenar propiamente un cuadro de hipertensión portal que también vamos a desarrollar conmigo, en la cual haya varices esofágicas o gástricas y ocasionalmente esplenomegalia. Esplenomegalia que se comportaría como un hiperesplenismo y que puede llevar también a una trombosis de la vena esplénica. La incidencia no está muy clara, algunas escuelas dicen que solo es el 9%, otras dicen que puede ser tan alta como el 90%. Lo cierto es que para el diagnóstico vamos a tener ecografía, tomografía, resonancia, endoscopía alta, una angiografía arterial y fase venosa. El tratamiento, en estos casos va a ser, lógicamente, hay que retirar el páncreas, el vaso, es decir, una esplenectomía, que puede ser por un procedimiento quirúrgico, la llamada esplenectomía no quirúrgica, haciendo una embolización de la arteria esplénica. Finalmente, los pseudokits pancreáticos, que son un punto aparte de lo que es las complicaciones propias de la pancreatitis, porque ocasionalmente se pueden presentar en un paciente que ha tenido pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, que puede haber tenido un traumatismo abdominal cerrado, pero en relación a la pancreatitis, estos se les llaman pseudoquistes porque hay una pared fibrosa prestada por los órganos vecinos. Y se dice que la disrupción o ruptura del conducto pancreático sería el inicio del proceso, pero que lógicamente ese conducto se epiteliza, pero queda el contenido dentro de esta formación pseudoquística, en estas paredes prestadas de los órganos vecinos, y decir que sería una filtración bloqueada. Una imagen endoscópica, es el estómago y a través de él se ve una formación luminosa del páncreas, ¿no? Del pseudoquiste. Siempre es difícil hacer el diagnóstico. Si el paciente está muy deteriorado, puede ser un absceso, pero si no tiene mucho compromiso general, pues puede ser un pseudoquiste, ¿no? Una endoscopía. Desde el punto de vista clínico, ocasionalmente el pseudoquiste puede dar dolor abdominal y también una masa palpable en la zona del epigastrio. Y el diagnóstico suele hacerse por ecografía, tomografía, resonancia, y lógicamente también lo más importante haciendo una buena historia y evaluando bien al paciente. El control a estos pacientes post-pancreatitis aguda debe ser siempre establecido y protocolizado. Si el paciente se va de alta, citarlo para continuar con los estudios y probablemente en algún momento vamos a encontrar
casos de pseudoquistes de páncreas. Como anécdota nada más les digo, tuvimos una paciente, mamá de un vicerrector, ex vicerrector de la Católica, y que nos llamó pues porque su mamá estaba con dolor, ¿no? Lógicamente. Nos llamó la atención que tuviera dolor abdominal, pero que también estaba algo histérica, y al hacer los controles de análisis, pues salió que estaba con una pancreatitis. Y la hospitalizamos, se le hizo su manejo médico, en gastroenterología, se recuperó la paciente y se fue de alta. Desde la semana siguiente nos vuelven a llamar de la casa y lógicamente ya había una tumoración palpable que ya nos hizo sospechar de un pseudoquiste. Le hacemos la tomografía, encontramos el pseudoquiste y por la edad que tenía a 94 años decidimos no hacer el tratamiento quirúrgico. Simplemente lo observamos y la paciente felizmente evolucionó favorablemente. Como dice la literatura, un buen porcentaje de los pseudoquistes se reabsorben y se solucionan sin cirugía. Y en esta paciente la controlamos hasta por 6 meses y su evolución fue muy buena. Prácticamente el pseudoquiste desapareció. Sin embargo, las cirugías que más se establecen para estos casos de pseudoquistes son los drenajes externos, como habíamos dicho, que no son los elegidos, pero sí los drenajes internos, entre ellos la cistogastrostomía, la cistoduodenostomía y el tratamiento de la cisto y ayunostomía en Iderux. Hablar de pancreatitis y sus compromisos generales, sistémicos y propiamente a nivel del páncreas nos hace ver un atardecer, ¿no? Como que hace poco estaban diciendo, ¿por qué se vislumbra más el espectro rojo en un atardecer? Igual que en el eclipse de luna que había hace poco, la semana pasada, el día jueves para amanecer viernes, ¿no? Quienes han tenido la oportunidad de ver este eclipse, pues muy interesante. El espectro rojo que dicen, ¿no? Y que hace ver este panorama así no agradable, lógicamente. El ideal con los procedimientos y nuestro actuar es llegar a esto, a restablecer esta naturaleza con un jardín muy hermoso entre los cuales está el páncreas y que el paciente se recupere, lógicamente. Es nuestra misión como médicos, en lo que es la pancreatitis, ya les ha dicho el doctor Cabal, ocasionalmente puede ser una patología muy grave con un alto índice de mortalidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, les agradezco su atención. Cualquier pregunta por interno, porque justo son las 4 y ya tengo que ingresar al Tribunal de Honor. Muchas gracias, jóvenes. Hasta luego. Chao, Anita. Saludos a todos ustedes. Gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Chao. Hasta luego. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego.